Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los días descubro tantas cosas para darle las gracias a Dios y no paro en mi vida de decir gracias, Padre. Reflexionando sobre todas estas cosas, descubrí una que a la mayoría de las personas pasa desapercibida. Eso que Dios nos dio y que es maravilloso se llama libre albedrío. ¿Y cómo podríamos definir lo que es y para qué sirve el libre albedrío? Libre albedrío es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones de manera consciente y voluntaria, sin estar completamente determinada por influencias externas o internas. Es la facultad de elegir entre diferentes opciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias de esas elecciones. Este concepto ha sido debatido a lo largo de la historia en la filosofía, la teología y la ciencia. Desde el punto de vista filosófico, algunos sostienen que el libre albedrío es absoluto, mientras que otros creen que nuestras decisiones están condicionadas por factores como la genética, la cultura, la educación y las experiencias de la vida. Desde una perspectiva teológica, el libre albedrío es visto como un don divino que permite a las personas decidir entre el bien y el mal con la consecuente responsabilidad moral de sus actos. En términos prácticos, el libre albedrío significa que cada persona tiene el poder de moldear su destino a través de sus elecciones, aunque esas elecciones puedan estar influenciadas por diversos factores. Un ejemplo sencillo: si alguien te ofrece un trabajo en otra ciudad, tienes el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo, considerando tus deseos, necesidades y valores. Desde una perspectiva cristiana, el libre albedrío es el don que Dios otorgó al ser humano para que pueda elegir entre el bien y el mal, entre seguir su voluntad o apartarse de ella. Se considera un aspecto fundamental de la relación entre Dios y el hombre, ya que sin libertad de elección no habría verdadero amor ni responsabilidad moral. El libre albedrío en la Biblia. La Escritura muestra que Dios creó al ser humano con la capacidad de decidir. Vamos al primer ejemplo. En el Edén, Dios dio a Adán y Eva la libertad de obedecer o desobedecer su mandato. Su elección tuvo consecuencias, lo que demuestra que el libre albedrío va acompañado de responsabilidad. Acompáñenme por favor al libro de Génesis. En el capítulo 2 leemos los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Punto 2. Elección entre la vida y la muerte. Dios constantemente llama a su pueblo a tomar decisiones correctas, como por ejemplo en Deuteronomio, en el capítulo 30, leemos el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios ha trabajado a lo largo de los tiempos con el ser humano para enseñarle e invitarlo a que elija la vida y no la muerte. También Dios ha hecho un llamado al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento Jesús invita a todos a seguirle, pero Él no obliga a nadie. Cada persona decide si acepta o rechaza la salvación. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. En el capítulo 11 leemos el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El libre albedrío y la salvación. Aunque Dios desea que todos sean salvos, respeta la decisión de cada persona. Observen, por favor, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es un regalo, pero solo aquellos que eligen aceptarlo por la fe de Cristo pueden recibirlo. Observen, por favor, Efesios, capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el libre albedrío no significa independencia total de Dios. La Biblia enseña que el pecado esclaviza. Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y solo en Cristo encontramos la verdadera libertad. En el versículo 36 leemos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el hombre, la mujer, es libre de elegir, pero sus decisiones tienen consecuencias espirituales. Fíjense, el libre albedrío y la responsabilidad. El cristiano debe entender que el libre albedrío implica responsabilidad ante Dios. No se trata solo de hacer lo que uno quiera, sino de elegir lo que es bueno y justo a la luz de la palabra. Pablo nos exhorta en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En conclusión, el libre albedrío es un regalo divino que permite al ser humano decidir su camino. Dios nos llama a usarlo sabiamente, eligiendo la verdad, la vida y la obediencia a su palabra. Cada elección tiene consecuencias y bendiciones. El mayor uso de nuestra libertad es rendir nuestra voluntad a Dios, confiando en que su camino es el mejor. Al analizar este regalo increíble de Dios, que es nuestro libre albedrío, he preparado esta enseñanza que titulé Bienaventuranzas y ayes. Bendiciones por obedecer a Dios versus ayes por desobedecer. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha establecido una relación con la humanidad basada en la obediencia y la fe. A través o por medio de su palabra, vemos claramente cómo la obediencia a Dios trae bendiciones y prosperidad, mientras que la desobediencia conlleva consecuencias graves. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. En esta enseñanza exploraremos las promesas de bendición para aquellos que obedecen y los ayes, que son advertencias para aquellos que se apartan de su camino. En primer lugar, bendiciones por obedecer a Dios. Dios ha prometido abundantes bendiciones a aquellos que siguen su voluntad y obedecen sus mandamientos. La obediencia no solo trae bienestar físico y material, sino también paz espiritual, dirección y protección divina. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos. En el capítulo 1 leemos el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Entonces, fíjense con cuánto amor Dios nos muestra el camino para recibir las bendiciones. Josué, por favor, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Padre. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta de lo que significa esta bendición extra? Que Jesucristo y Dios Padre hará morada con nosotros. Éxodo, por favor, capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Promesa de sanidad, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, si somos diligentes en hacer la voluntad de Dios. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero Él espera nuestra obediencia y entrega total. Ahora vamos a compartir las advertencias o los ayes por desobedecer a Dios. Así como la obediencia trae bendición, la desobediencia acarrea consecuencias severas. En la Biblia, Dios pronunció ayes, advertencias, contra aquellos que se rebelaron contra Él. Estos ayes son advertencias de juicio y consecuencias negativas. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 20, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto de eso hay hoy del versículo 20? Que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Qué maravilla, cómo está todo escrito en la palabra de Dios. Lamentaciones, por favor, capítulo 1, versículo 5. Sus enemigos, hablando de Israel, han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió a Israel por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Se dan cuenta? Tenemos cientos de ejemplos a lo largo de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento sobre las bendiciones de obedecer la palabra de Dios y las consecuencias que trae el desobedecerla. Malaquías, por favor, capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bueno, este es un llamado de atención para aquellos que no están diezmando en la iglesia, que no están compartiendo de su abundancia, que no están ofreciendo sus ofrendas. ¿Acaso crees que tú puedes robar a Dios? Es imposible. Es importante que seamos fieles en lo poco para que Dios
nos bendiga en lo mucho. Segunda Tesalonicenses, capítulo 8, versículo 9. En llama de fuego, hablando del retorno de Jesucristo para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por último, chicos, Lucas capítulo 6 y comenzando a leer en el versículo 24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Dios nos llama a que hagamos tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra, donde el orín y ladrones minan y hurtan. Versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dios nos advierte a nosotros que somos su pueblo para que no caigamos en el error. La desobediencia no solo tiene consecuencias en esta vida, sino también en la eternidad. Escuchen esta historia que les va a permitir reflexionar. Había una vez un hombre llamado Elías, un agricultor que recibió 2 instrucciones de su maestro. Le dijo: primero, si siembras buena semilla, cosecharás una abundante cosecha. Y 2, si descuidas tu campo, la maleza lo destruirá. Elías, al principio, fue obediente y su campo prosperó. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a pensar que trabajar era innecesario, ya que su campo estaba bien. Decidió relajarse y descuidar la tierra. Pasaron las estaciones y cuando llegó el momento de la cosecha, en lugar de trigo dorado y abundante, su campo estaba lleno de espinas y hierba mala. En ese momento recordó las palabras de su maestro y se lamentó. Así como la tierra requiere cuidado constante para dar frutos, nuestra vida espiritual requiere obediencia continua a Dios. Si dejamos de seguir sus mandamientos, lo que cosecharemos será dolor y tristeza. Dios nos ha dado el libre albedrío para elegir entre obedecerle y recibir bendición o desobedecerle y sufrir las consecuencias. Hoy es el día para evaluar nuestras vidas y tomar una decisión firme y constante. Reflexionemos. ¿Estoy viviendo en obediencia a Dios o estoy en desobediencia? ¿Estoy buscando la bendición de Dios o me conformo con lo temporal? ¿Estoy enfocado en la vida eterna o distraído por lo pasajero? Hoy creo que es el día de comprometernos con Dios. La obediencia es la clave para vivir bajo su favor y evitar el juicio. Tomemos la decisión de caminar en sus caminos, confiando en sus promesas y rechazando la desobediencia. Que Dios nos ayude a ser fieles y obedientes en todo lo que hagamos. Yo deseo de todo corazón que esta enseñanza sea edificante y fundamentalmente te exhorte a tomar acción y comenzar a cambiar tu vida. Comienza a poner a Dios primero. Deja de enfocarte solo en lo temporal, porque eso temporal que hoy te da satisfacción, comodidad, dinero, abundancia, eso termina. Como dice la palabra de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo en nuestras enseñanzas habituales. Bendiciones. Chao, chao.